Javier Álvarez. Él es jefe de corresponsalía de La Voz del Interior en Buenos Aires, periodista especializado en economía que ha seguido de manera constante y permanente la negociación del gobierno con el Fondo Monetario. Hola Javier, buenas noches. Lo Hola, que, buenas noches. lo que tenemos es un acuerdo, es un preacuerdo, un esbozo condicionado a aval político en el Congreso. ¿Cómo definirías la situación hoy con el FMI? Lo que tenemos hoy, Virginia, es una carta de intención del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional que dice qué es lo que van a hacer puntualmente. En este momento, desde la semana pasada, en realidad ya están trabajando los equipos técnicos del staff del fondo con el Ministerio de Economía para escribir el cómo se va a llevar adelante esto. Y ahí viene lo importante y lo concreto. En los memorandos se van a especificar de qué manera la Argentina va a llegar a las metas que el ministro de Economía, el presidente y el jefe de gabinete dieron a conocer hace un par de semanas atrás, ¿no? Eso es lo que tenemos hoy por hoy. ¿Esto está supeditado a lo que diga el Congreso? Sí, porque hay una ley que indica que tiene que tener respaldo del Congreso. Si tiene algunos riesgos políticos en el Congreso, bueno, sí, efectivamente, hasta que no conozcamos la letra chica de esos memorandos de entendimiento, que lo vamos a tener, según me dicen en el Ministerio de Economía, antes de fines de febrero, la oposición no va a establecer una posición uniforme y ya sabemos todos que en el oficialismo mismo hay muchas diferencias, ¿no? Así que esa es la situación hoy por hoy en torno a este preacuerdo con el Fondo Monetario. Javier, esta gira que hoy está terminando el presidente de la Nación en Barbados, que lo llevó a China y Rusia, dos países, por supuesto, rivales de los Estados Unidos, con el cual tiene que negociar el Fondo Monetario, el acuerdo con el fondo. ¿Puede tener alguna influencia en la negociación o vos crees que son solamente declaraciones que no tienen impacto? No, no, por supuesto que yo creo que sí que tienen impacto. Tengamos en cuenta que cuando la Argentina reestructuró su deuda privada, era una negociación de deuda pura y lisa, digamos, y llana, quiero decir. Esto es más una negociación geopolítica, digamos. Acá tenemos intereses, tenemos cruces de intereses políticos internacionales muy importantes. Estados Unidos está mirando qué va a hacer la Argentina con la entrega de la tecnología 5G, y está mirando qué va a hacer, qué movimientos geopolíticos va a tener la Argentina en distintas materias, ¿no? Entonces, me parece a mí que las afirmaciones del presidente Alberto Fernández fueron de mínima inoportunas, porque nosotros hoy necesitamos del voto de los Estados Unidos en el BOAR, en el directorio del fondo, como de ningún otro país, porque es el único país del mundo que hoy tiene el poder de veto de cualquier tipo de entendimiento con el fondo. China ha aumentado su cuota del 3 al 6% en los últimos años, pero no llega a tener el veto, ¿no? Entonces, la relación con Estados Unidos es clave. El jefe de gabinete, Juan Mansur, ha salido después de esas declaraciones a tratar de poner paños fríos o entre algodones las relaciones, convocando al embajador y demás, pero bueno, definitivamente no ayudan en nada las palabras del presidente. Javier, el presidente al hacer el anuncio del acuerdo y después, con mucho más énfasis, el ministro Guzmán, presentaron el acuerdo como un acuerdo bueno, digamos, sin ajuste, que permite el crecimiento. Hay un sector importante de la oposición que consideran que en realidad están ocultando los términos reales y sobre todo el impacto que implicará ese acuerdo en materia de ajuste. ¿Tu evaluación cuál es al respecto? Justamente, Virginia, eso es lo que vamos a terminar de comprender, creo yo, que nos falta todavía mucho en esta historia de información y para conocimiento nuestro de los analistas y demás, que va a salir de los memorandos que van a enviar ellos al Congreso. Porque justamente en la manera en cómo se va a llegar a las metas no son tan ambiciosas, son más benévolas, si se quiere, entre comillas, que las que el fondo le había impuesto al gobierno de Mauricio Macri en el acuerdo anterior. Ahí había un fuerte ajuste y recorte de la pauta para obra pública, de transferencias a provincias, un montón de situaciones que en este acuerdo a simple vista y por la información que tenemos hasta el momento no están. Sí va a haber un ajuste fiscal, eso decididamente va a ocurrir. La Argentina está gastando muy por encima de lo que produce.
aquí en la capital federal y en el conurbano bonaerense se va a sentir muy fuerte el impacto de lo que va a ser un nuevo tarifazo, por más que al gobierno no le guste esa palabra, lo va a ver. Si lo miramos desde el otro lado, vemos que hoy estamos pagando mucho menos en esta área del país por lo que pagan en Córdoba, en Mendoza, en Corrientes o en cualquier otro distrito de la Argentina. Entonces, las tarifas van a tener que tender a normalizarse. Ya el gobierno está evaluando pasarle en las próximas semanas 35 líneas de colectivos al área administrativa del jefe de gobierno de la ciudad, Rodríguez Larreta, para sacárselas de encima. De esa manera quedará en manos de Larreta si la subsidia o no, cosa que creo que no va a ocurrir. Entonces, un ajuste fiscal va a haber. La dimensión y la velocidad de ese ajuste vamos a terminar de comprender cuando conozcamos los memorandos. Javier, vos seguís atentamente, diariamente, la marcha de la economía. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con mucha suerte, se podrá aprobar fines de marzo, principios de abril. ¿Cómo sigue la economía, teniendo en cuenta que hoy se ha conocido que el Banco Central casi no tiene reservas para pagar las importaciones? ¿Cómo ve los próximos 2 meses de la economía argentina? Es así, Julián, el tema de las reservas es uno de los temas más exasperantes que tiene el gobierno hoy. No hay reservas líquidas, puntualmente no quedan reservas netas. Dólar que entra por exportación, dólar que se va por importación, digamos, no tenemos, el gobierno no tiene margen hoy, la Argentina no tiene margen hoy para hacer frente a pagos de deuda o lo que sea, a compromisos, por eso ajustó nuevamente el cepo. La economía está en fase de recuperación, se está desacelerando un poco, ha tenido un rebote muy fuerte en lo que fue el año pasado. Este año los mejores pronósticos dicen que podemos crecer 5 puntos del producto, hay otros que dicen 4. Bueno, los próximos meses van a ser muy desafiantes, pero el tema clave estará en cómo hace el gobierno para conseguir dólares, digamos. De qué manera la Argentina va a poder hacer frente a los compromisos externos. No hablo de deuda porque este año hay pagos por 1.600 millones apenas sacándolo del fondo, que será reestructurado o renegociado. El problema es cómo vamos a hacer frente a las importaciones. Esa respuesta el gobierno hoy por hoy no la está dando. Javier, la otra situación de enorme incertidumbre, igualmente importante que el frente cambiario, es la relación puertas adentro del Frente de Todos y más específicamente entre Alberto Fernández y la vicepresidenta. Parece que hubo algún indicio de acercamiento tras la renuncia de Máximo. ¿Hay un poco más de confianza en la Casa Rosada de que esa relación se vuelva más llevadera? Mirá, eso la verdad que es una lotería. Las fuentes que nosotros estuvimos consultando la semana pasada, después de lo que ocurrió con la renuncia de Kirchner a la jefatura del bloque, nos decían que era muy llamativo lo que pasaba porque la relación entre Alberto y Cristina venía en su mejor momento de los últimos meses, como que las cosas estaban caminando bien, había buen diálogo, se habían puesto de acuerdo en algunas cosas. Cristina había dicho, a pesar de todas las críticas que Cristina hace para la tribuna, digamos, para sus seguidores, para la militancia, al Fondo Monetario, Cristina dijo que no iba a poner palos en la rueda en el Congreso a la hora de que se trate el acuerdo con el fondo. La renuncia de Máximo fue un quiebre, fue inesperado. Cristina Fernández le dijo a Alberto, al presidente, que ella no apoyaba que el hijo renunciara a la jefatura del bloque. Eso mostró una sensación de debilidad que hay dentro del oficialismo, de las grietas que están saliendo a la luz, ¿no? Cada vez más. La relación hoy por hoy no es mala, pero sabemos que tienen muy grandes diferencias conceptuales en torno a qué debe hacer el gobierno y qué no, digamos. Ahí empezaron a haber rumores en las últimas horas de cambios de gabinete, de posibles movimientos, ni siquiera de renuncias. Se habló de la vuelta de Agustín Rossi, como podría ir al Ministerio del Interior. El ministro Guado de Pedro está sonando para ir a Justicia, un área en el que el gobierno no logró nunca avanzar con sus objetivos, ni con la ministra anterior, ni con el ministro Soria han podido avanzar con las modificaciones, reestructuraciones que quieren hacer en torno a la justicia. El gobierno tiene en mente que varios desafíos en torno a lo judicial, el Congreso no lo acompaña porque los votos no están, pero el gobierno sabe que tiene que nombrar a una ministra de la Corte porque hay una vacante que hay que cubrir y quieren avanzar sobre la Corte con modificaciones. Bueno, hay mucho ruido ahí. Cristina no quiere largar la pata
de las reformas judiciales, quiere ir más a fondo, los votos no acompañan. Bueno, de ahí la verdad es que es impredecible poder decir hoy cómo seguirá la relación del presidente con la vice, porque siempre han mostrado rispideces muy fuertes, ¿no? Muy bien, Javier, muy claro como siempre. Javier Álvarez, jefe de la corresponsalía de La Voz del Interior en Capital Federal, te agradecemos mucho el aporte. A ustedes por la invitación.